Buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz y lo primero que voy a hacer es pediros disculpas porque la responsabilidad del retraso ha sido mía y solo mía. Tenía a los ponentes esperando en la plataforma y yo estaba a otras 1000 cosas que, bueno, pues esto del teletrabajo nos tiene a todos un poquito locos y, oye, pues hay que admitir cuando uno se equivoca. Os pido disculpas porque el tiempo es oro. Y como tiempo es oro, vamos inmediatamente a dar paso a nuestros ponentes, a ambos expertos en Agile, que como habéis visto, como hemos podido sufrir en nuestras propias carnes, pues bueno, la agilidad y la capacidad de respuesta y el tomar decisiones rápidas ha sido una de las claves en la adaptación a esta crisis y también lo va a ser en la salida de ella. Están con nosotros Fabiola Martín e Israel Garrucho. Ellos os van a hacer pues bueno, esta presentación que ya está preparada. Fabiola, tú tienes el control de la presentación, así es que toda tuya. Gracias. Vale, pues empezamos, si os parece. En primer lugar, muchísimas gracias a ti, Maite, por brindarnos la posibilidad de estar aquí en este webinar compartiendo con vosotros el tema de Agile HR y el proceso de desescalada. Para aquellas personas que, digamos, no estén familiarizados con lo que es desescalar el término en sí, deciros que son las distintas fases por las que estamos pasando en esta época COVID para volver a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también a las personas que estáis conectadas, que veo aquí, que somos 247 en este instante, y la verdad es que no está nada mal, ¿eh? Y también me sumo al tema del agradecimiento al Centro de Excelencia Ágil de Everis, al cual Fabiola y yo tenemos la oportunidad de pertenecer. Porque esto es trabajo de todos, os lo vamos a enseñar, ¿vale? Esto es un trabajo de todos y, digamos, nosotros, Fabiola y yo, tenemos el privilegio de estar aquí en este instante. Simplemente para que nos pongáis cara, aunque se nos ve, ¿vale? Fabi, Viola, porfa, Fabiola Martín, ¿vale? Compañera del Centro de Excelencia, madre y además experta y especialista en recursos humanos, y yo, Israel, ¿vale? Que ejerzo el rol de Agile Manager dentro de lo que es el Centro de Excelencia. Vale, nosotros, como Centro de Excelencia Ágil de Everis, pertenecemos a una unidad mayor que se llama Talento y Transformación, que hace foco en las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos que somos, digamos, dentro de Talento y Transformación, la especialidad es consultoría de recursos humanos y tiene sentido que nosotros, como Centro de Excelencia, pertenezcamos allí por la sencilla razón de que nosotros entendemos Agile como mindset y como cultura, que ponemos también en el centro, pues también a las personas, ¿no? Entonces, pertenecemos a esa unidad. Nosotros, como Centro de Excelencia Global, estamos en 7 países distintos, como veis ahí. Somos más de 150 profesionales, que estamos en más de 50 clientes. Y todas las personas que veis ahí, pues esa imagen corresponde a una conferencia ágil del año pasado, la CAS, en la que estuvimos pues prácticamente la mayoría de nosotros, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Pues lo que hacemos, digamos, combinamos tanto hard skills como soft skills y, digamos, tenemos, digamos, la capacidad de, digamos, generar sinergias entre distintas áreas de conocimiento, como lo que es la parte de Agile y recursos humanos en sí, ¿no? Entonces, nosotros a lo que nos dedicamos dentro de lo que es el Centro de Excelencia Ágil de Everis es a transformación organizacional desde todos los puntos de vista, ya sea en un ámbito más estratégico, como sería la definición de objetivos a nivel de organización en el tema tan de moda que hay ahora mismo, que son los OKRs, pasando por la gestión de iniciativas dentro de lo que es un portfolio o atacando ámbitos más operativos como podría ser, por ejemplo, la implantación de un framework de desarrollo como podría ser un Scrum, ¿vale? Para lo que sería diseño de producto o, digamos, la gestión de un servicio mediante lo que sería Kanban en sí. Además, existe la división de personas ahí que veis, People, donde nosotros hacemos mucho hincapié, porque, digamos, la transformación al final va ligada a lo que es el acompañamiento de las personas en este proceso de cambio. Nosotros cuando hablamos de cambio, hablamos de cambios mínimos viables, que es, digamos, la forma que consideramos más natural de ejercer lo que es dicha transformación. En vez de hacer una transformación holística global, digamos que si nos centramos en ir sembrando determinadas semillas, somos capaces de obtener un feedback rápido y, por otro lado, somos capaces también de ir cambiando poco a poco el viraje de la organización hacia donde queremos. Y mucho foco en las personas, porque al final, digamos, el proceso natural de adaptación de las nuevas formas de trabajo es lo que permite que en un momento dado pues seamos capaces de, digamos, alinearnos más, incluso haciendo foco en las personas, en lo que sería el por qué y el para qué, y entendiendo todo esto somos capaces de, siendo más motivados, pues, digamos, romper nuestros propios límites. Entonces, el cómo lo hacemos a través de coaching y formación, ¿vale? Acompañamiento durante todo el proceso y formación continua en un concepto que nosotros llamamos Business Agility, que es la capacidad de adaptar las organizaciones
al contexto y al entorno, como por ejemplo este COVID. ¿Pasa, Fabi? Si te parece. Vale, entonces nosotros a la hora de mezclar, digamos, o de meter en la coctelera y recursos humanos, digamos que podemos hacerlo en dos visiones distintas. Podemos hacerlo a un ámbito más estratégico, sería cómo podemos, como recursos humanos, ser palanca de transformación en estos entornos cada vez más complejos e inciertos, o bien a un nivel más operativo, cómo aplicar prácticas ágiles a lo que sería un área concreta, como lo que sería, digamos, el área de recursos humanos. Hoy, el alcance de este webinar es de la parte de la izquierda, ¿vale? Palanca fundamental de transformación. Vamos a ver eso y si lo consideráis importante y nos brindáis la oportunidad digamos, de hacer otro webinar, pues, si queréis, ahondamos sobre lo que es la parte derecha, ¿vale? Entonces, con respecto a lo que es, ¿cuáles son los objetivos? Os vamos a enseñar el modelo que nosotros utilizamos, un modelo a partir del cual, digamos, atacamos la transformación desde el punto de vista de las dimensiones de recursos humanos. Y nuestra aproximación de cómo comenzar un proceso de cambio en los primeros 100 días. Obviamente, una transformación de una organización no se hace en 100 días, ¿vale? Pero es, digamos, del 0 al 100, es dar el primer pasito poco a poco para ir avanzando en este camino. Por supuesto, como nos gusta tocar hueso, ¿vale? Pondremos encima de la mesa un ejemplo real nuestro utilizando este modelo en Everis para el escenario del COVID y la desescalada. Y, por supuesto, queríamos concluir pues, con unas reflexiones finales y contestar todas las preguntas a las que nos dé tiempo, ya sea en este, digamos, dentro de lo que es el tiempo de este webinar o bien a través de lo que es el correo que luego nos facilite el observatorio, ¿vale? Entonces, Fabi, ¿qué te parece si cuentas un poco el porqué de este webinar y hablamos ya del modelo? Fenomenal. Gracias, Irra. Bueno, como sabéis, la agilidad, Agile, procede del mundo de la tecnología, del software, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte se está expandiendo por el resto de la organización y esto es algo que no podemos obviar. Se habla, es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Lo que son las formas ágiles de trabajo, tanto de pensar como de organizarse, ya no están únicamente reservadas al ámbito tecnológico y esto es un hecho. Así que la agilidad ya no es exclusiva de algunos. Más que nunca, en estos tiempos de tanto cambio, ¿no? Y de tanta incertidumbre, lo que más demandan es adaptabilidad por parte de todos, ¿no? Y es el momento adecuado, el momento clave para profundizar y reinventar el papel cada vez más estratégico de recursos humanos en las organizaciones. ¿Y para qué este webinar? En concreto, queríamos explicar, en este contexto COVID, en este contexto de desescalada, cómo enfocar de forma diferente la gestión de recursos humanos utilizando todo el potencial del mindset y las prácticas ágiles. Y hay diferentes claves al respecto. Por un lado, recursos humanos ha de dominar esta mentalidad ágil, ha de predicar con el ejemplo, ha de ser desde esa primera persona. Y para crear un área de recursos humanos ágil y exitosa, tiene que ir muy de la mano de un desarrollo de un liderazgo alineado con estas nuevas circunstancias, ¿no? Y a la vez, recursos humanos de una vez por todas ha de salir definitivamente de la retaguardia. Ha de empezar a tomar partido activamente y, en primer lugar, pues estando convencido del éxito de todas estas nuevas formas de trabajo, ¿no? De esta nueva forma de pensar y de organizarnos, ¿no? Al final se suele hablar mucho sobre el qué, qué tenemos que hacer, qué deberíamos hacer, qué sería lo conveniente, ¿no? Y muy poco o bastante menos sobre el cómo. Y aquí es donde precisamente vamos a hacer mayor hincapié. Y por otra parte, también buscamos, ¿no?, lo que es invitaros a la reflexión. Reflexión desde vuestra área de influencia, desde recursos humanos. ¿Estamos realmente siendo capaces de responder y de adaptarnos rápidamente a los cambios? ¿Fomentamos activamente una cultura de aprendizaje y mejora continua en la organización? ¿De tolerancia? ¿De aceptación del error? ¿Nos centramos en aportar el máximo valor en el menor tiempo posible? En fin, si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, pues es posible que podamos ayudarte a mejorar, ¿no? Y si por el contrario, pues has respondido que no, este webinar lo que te dará son pistas acerca de por dónde empezar. Y de ahí, con este fin, hemos creado un nuevo modelo sobre el que iniciar el camino juntos. Un modelo sobre el que empezar a trabajar si lo que quieres realmente es implantar agilidad en tu organización desde recursos humanos,
desde ti, ¿no? Como nexo fundamental entre las personas y negocio. Este modelo lo que hace es combinar varios enfoques ágiles con la propia naturaleza de recursos humanos en cualquier organización. Y bajo nuestro prisma, según nuestra experiencia, existen lo que son 7 ejes fundamentales donde poder incidir dentro de una transformación, siempre que se impulse y esté alineada con recursos humanos. Y son estos que os vamos a mostrar a continuación. Por una parte, aprendizaje y desarrollo. Aquí lo que hablamos es de ser capaces de crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan desarrollarse y crecer dentro de la organización, que puedan evolucionar constantemente. Motivación y compromiso. Pues en relación a cómo mejorar que los empleados se encuentren más conectados con la compañía, ¿no? Si nos recomendarían o no como empresa para trabajar a familiares y amigos. Buscamos principalmente esa motivación intrínseca, que va mucho más allá de cualquier input externo. En cuanto al eje de liderazgo y gestión, tiene que ver con cómo transformamos la forma de liderar mediante el ejemplo, generando entornos de confianza y de seguridad donde podamos aprender pues, sin miedo a consecuencias, ¿no? Que el aprendizaje forme parte de la propia cultura de la empresa. En cuanto a gestión del talento y el onboarding, hablamos de que las personas se sientan arropadas desde la captación, desde el minuto 1 y durante toda su vida en la empresa. Hablamos de fidelización del talento, nunca de retención, porque al final, ¿quién quiere ser retenido en algún lugar? Nadie. Respecto a cultura y comportamiento, pues, ¿cómo pretendemos hacer para que la gente se encuentre alineada con nuestro propósito y nos comportemos en base a nuestros valores? Es decir, que seamos coherentes y consecuentes. En relación a los beneficios y las compensaciones, nos centramos en poder explorar y conocer lo que busca un empleado frente a otro diferente, evitando por todos los medios el café para todos, ¿no? Somos todos diferentes y tenemos necesidades diferentes y eso hay que ponerlo en valor. Y por último, el último eje o la última dimensión es la de evaluación y feedback, desligándola totalmente de lo que es la compensación económica, favoreciendo el aprendizaje y la comunicación a lo largo del tiempo. Y además fomentando lo que es una cultura de retroalimentación continua, ¿no? Que nos permite hablar con las personas más que una sola vez durante el año fiscal, que haya ese flujo de comunicación constante. Si os fijáis, en la slide, en la transparencia, las dimensiones expuestas están totalmente relacionadas entre sí. Tanto es así que hablamos de un modelo orgánico. Que hablamos de un modelo, que hablamos de un modelo orgánico, en el que si buscamos una analogía, podríamos decir que cada una de las dimensiones es como un órgano. Y entonces incidir directamente en uno impacta en los otros. Por lo que es indispensable, en base a la organización, independientemente de a cuál podamos darle mayor relevancia, no ha de trabajarse de manera aislada, ya que todos impactan en todos están relacionados entre sí y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, en nuestro caso, el eje de evaluación y feedback impacta directamente con el de engagement y motivation, compromiso y motivación, porque está íntimamente ligado con el aprendizaje y la mejora. Si yo me siento que avanzo, si siento que puedo desarrollar, que puedo aprender continuamente, que evoluciono como profesional y como persona, sin duda voy a estar más motivada y mi compromiso con la empresa será mucho mayor. Esto depende mucho también del eje de liderazgo y gestión, del tipo de liderazgo, ¿no? Que hay un liderazgo adecuado, un liderazgo al servicio de las personas y, por supuesto, impacta en la cultura de la compañía. En nuestro caso, como Everis, la relación entre dimensiones y el índice de importancia entre ellas es esta que os mostramos en la numeración que veis en pantalla. Pero bueno, esto hay que tener claro que varía según cada compañía, ¿no? Este es nuestro caso en concreto, pero que cada compañía, después de realizar un sencillo test, evalúa pues qué dimensión o qué ejes son más importantes para ella. Y esto lo hacemos co-creándolo con cada cliente, ¿no? Esta interrelación, esta priorización de dónde hay que hacer coco y a partir de ahí ordenamos las acciones de cambio pues según este ejercicio. Y a partir de aquí
el modelo lo que está es inspirado en varios métodos, ¿no? Como Design Thinking, que nos sirve mucho para generar pues, ideas innovadoras, y el Lean Startup, que se enfoca más en lo que son ciclos cortos, iterativos y experienciales. Al final son dos métodos que ya han sido muy probados, muy testados, ¿no? Y son de uso frecuente en ámbitos ágiles. Y nos pueden ayudar principalmente a diverger para luego poder converger. El modelo en sí tiene 3 fases bien diferenciadas. Por un lado, descubrimos junto a la compañía sus necesidades reales de transformación. Establecemos una visión y una estrategia claras del por qué y para qué vamos a iniciar esta transformación. Vamos a ahondar en esos motivos y razones, ¿no? No porque el vecino lo haya hecho, no porque sea algo que se oye en muchos foros, sino cuáles son los motivos reales que nos llevan a iniciar esta transformación. En segundo lugar, y alineado siempre con esa primera fase, lanzamos diferentes acciones con propósitos concretos que lo que pretenden es introducir pequeños cambios mínimos viables dentro de la organización. No se trata de volverlo todo del revés. Se trata de poner en valor lo que ya funciona e introducir aquellos mínimos cambios viables que nos puedan hacer traccionar esa transformación, ¿no? Son acciones muy acotadas en el tiempo y con el objetivo de poder obtener un feedback lo más rápido posible para ver si a través de ese feedback, ¿no? nos da la información y somos capaces de ver si esas acciones se expanden, se pueden mejorar o por el contrario, pues se descartan porque vemos que no están aportando el valor que en un principio teníamos previsto, ¿no? Y finalmente, una tercera fase en la que todo aquello que vamos introduciendo se transparenta y se socializa. Que la gente sepa lo que estamos haciendo, que se conozca, ¿no? Vamos a implicar a las personas, vamos a transparentar y socializar. De esa forma, pues, ayuda mucho a apuntalar, ¿no? A consolidar todos esos cambios que hemos estado haciendo y permite que la organización se adapte realmente a las necesidades reales del momento. Y detrás de todo esto hay una labor muy importante, una labor transversal de comunicación a todos los niveles, ¿no? De acompañamiento por nuestra parte, que en ningún momento pues, os sintáis solos, y de alineamiento. Muy importante el alineamiento, que nos aseguremos de estar todos en la misma página y de que vamos todos hacia el mismo lugar. Y ahora os voy a contar el detalle de cada una de las 3 fases un poquito más, ¿no? Como punto de partida, durante la primera fase de descubrimiento y personalización, como veis aquí arriba a la derecha, vamos a ir dibujando el caminito juntos, ¿no? Y estamos en esa primera fase. Realizamos una labor, pues como os decía, de conocer el para qué de las cosas y lo que pretendemos es crear una visión y un alineamiento conjunto de todas las partes involucradas. Es un ejercicio de conceptualización, ¿no? Que utiliza diferentes prácticas del mundo ágil y nos sirven para diferentes cosas como las que veis aquí, ¿no? Como definir conjuntamente la visión o anticipar los riesgos o generar un discurso de venta interno. En lo que es la fase central de iteración y aprendizaje, trabajamos siempre con ciclos cortos y nos enfocamos en una gestión del cambio basada en Lean Change Management, poniendo en el centro a las personas, trabajando en ciclos cortos y priorizando la mejora continua y el aprendizaje. Lo que hacemos es trabajar con experimentos, es decir, con acciones muy concretas, con esos cambios mínimos viables que os comentaba, que nos proporcionen información lo más rápidamente posible, ¿no? Para ver cómo podemos seguir avanzando, rectificar, mejorar o descartar opciones en el caso de que esto sea necesario. La verdad es que ahora, más que nunca, en este contexto COVID, con la nueva normalidad, pues cobra especial importancia la capacidad de las empresas para que aprendan de manera continua y rápida, ¿no? Esto al final nos va a permitir desarrollar una resiliencia para poder adaptarnos más rápidamente a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Recordemos aquello, ¿no? De que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más rápidas, sino las que mejor se adaptan al cambio. Así que, bueno, si en la fase de iterar y aprender lanzamos los experimentos y aprendemos, en esta fase decidimos cuáles son los próximos pasos que vamos a dar y cómo sobre lo que ya hemos sembrado hacemos que madure y, por supuesto, lo replicamos en otros lugares donde creamos que tiene sentido
hacerlo, ¿no? Y por otra parte es muy importante el papel, que como antes comentaba, el papel de la socialización. Es fundamental, ya que permite pues, a todos conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Incrementa esa implicación de las personas y que todos tengamos claro hacia dónde vamos y el porqué de las cosas. El modelo en sí lo que nos permite es tener un enfoque muy claro de la transformación. Entonces, Irra, si te parece, ¿nos quieres contar al respecto? ¿Irra? Israel. No se te escucha. Tiene el micro apagado, Israel. Tiene que ponerlo él. Ahora sí. Ya, vale. Ahora sí. Ok. Vale. ¿Se me escucha de nuevo? ¿Ahora sí? Sí, Irra, dale. Vale. Pues muchísimas gracias. Con respecto a lo que es el enfoque de transformación, nosotros cuando hablamos de transformación hablamos de iniciar una transformación de 100 días. La premisa de 100 días, pues muy sencillo, es un tiempo lo suficientemente corto para ser capaz de ir evaluando los resultados, esa cultura de aprendizaje que ha dicho Fabi, mediante el feedback de lo que vamos sembrando, y por otro lado, pues es lo suficientemente, por decirlo así, holgado en el tiempo, pues para introducir determinados cambios dentro de lo que es la organización. De hecho, nosotros hablamos de 100 días, pero ponemos ahí, y más ahora, ¿no? En estos tiempos que corren, que es muy complicado tener las agendas y cuadrar agendas de la gente, pues que tengamos esa disponibilidad para hablar con las personas que consideramos clave en cada uno de los puntos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de modelos de 100 días de transformación, lo primero que hablamos es un diagnóstico inicial, ¿vale? Cuando hablamos de ese diagnóstico inicial, lo que queremos recopilar es, digamos, no de una manera holística, sino en una manera, digamos, por decirlo así, muy centrada en dónde queremos hacer foco. Queremos recopilar esa información que es necesaria para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. De esta forma, somos capaces de identificar cosas como los principales pain points que tenemos actualmente. Aquellas personas que son más proclives a un cambio dentro de lo que es la organización. O bien aquellas personas, digamos, que dentro de lo que es el contexto o aquellas áreas en las cuales podríamos incluso pilotar este tipo de cambios. De esa forma, lo que buscamos aquí es alineamiento en la organización para hacer foco en lo que realmente importa. Dentro de lo que es este diagnóstico, nosotros, por ejemplo, personalizamos en esa primera fase que ha puesto Fabi de Descubre. En ese descubrimiento lo que queremos es analizar qué realmente, por decirlo así, qué realmente es lo importante desde ese modelo orgánico y ver a partir de ahí cómo vamos pensando en los planes de acción correspondiente para lanzar, ¿no? Entonces utilizamos cosas como, por ejemplo, un assessment para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Utilizamos entrevistas cara a cara o encuestas para recopilar ese feedback y esos insights que llamamos, como ese elemento, esa definición ya la hemos introducido antes, ¿no? Esos insights a partir del cual somos capaces de volcar ese input a lo que llamamos un plan estratégico. En ese plan estratégico, lo que queremos hacer, por decirlo así, son dos cosas, ¿no? Con ese input concreto, que es un input inicial que irá variando a lo largo del tiempo conforme vayamos implantando esos cambios mínimos viables, lo que pretendemos tener es un roadmap co-creado, obviamente, porque todo esto es co-creado con lo que es nuestro cliente, un roadmap a partir del cual vamos a ver los próximos pasos que damos y además lo que sería dónde vamos a focalizarnos. Es decir, una pila o un plan a partir del cual somos capaces de ver a qué le damos más importancia o a qué le vamos a dar una importancia, pero la vamos a dejar en segundo plano, por decirlo así. De esta forma, en este punto lo que creamos es una oficina de transformación de ese cambio, a partir del cual pues vamos a ir, digamos, esas personas o esos grupos que ya hemos ido identificando donde son potenciales a introducir esos cambios, vamos a ir, metiéndolas dentro de lo que es nuestro contexto para ir formándolas y poco a poco ser capaces de ir desplegando esos cambios. Entonces, con todo ese plan estratégico, al final lo que terminamos teniendo es un conjunto de opciones que tenemos que evaluar como oficina de transformación
sí poner encima de la mesa unas u otras en base a lo que sería el coste y el valor que nos aporta. Y todo ello lo tenemos que acompañar de métricas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de mejorar si no somos capaces de medir. Por eso es importante hablar de métricas como NPS, eso de, ¿tú me recomendarías a mí como empresa para trabajar a un familiar tuyo? O cosas como la importancia que le estamos dando como empleados en este instante a determinados factores, como podría ser la seguridad. ¿Qué ocurre cuando ya hemos ido introduciendo esos cambios? Van rotando con respecto a lo que es el tiempo. De esta manera, al final lo que tenemos es, hacemos un foco claro en la priorización y nos concienciamos acerca de lo que vamos a hacer. Y entonces es cuando pasamos a lo que es la ejecución. En la parte de ejecución, lo que buscamos es introducir cambios y obtener feedback rápido de cada uno de esos cambios que vamos introduciendo. Eso lo que va a hacer es evolucionar ese diagnóstico, esos insights iniciales que teníamos, esa información de base, y vamos a ir aprendiendo sobre ello. Así nos iremos dando cuenta de qué es lo que funciona con respecto a al cambio que hemos introducido, qué deberíamos de, digamos, modificar en base a lo que es el feedback que hemos obtenido de lo que son esos ciclos de aprendizaje, y por otro lado, qué es lo que hemos visto que después de experimentarlo no nos termina de cuajar. Esto al final lo que nos termina derivando es que esas semillas que vamos plantando, veremos luego si somos capaces de replicarla dentro de lo que es la organización o si tiene sentido siquiera hacerlo. Esto nos da una adaptabilidad muy grande. Es decir, en vez de seguir un plan cerrado, lo que vamos haciendo es adaptándonos en cada pequeño paso que damos. De esta forma, pilotamos en las áreas concretas, obtenemos ese feedback de esas personas que están ahí y lo hacemos de una manera que a nosotros nos gusta decir que es muy natural, porque, digamos, con un enfoque más holístico, el problema que tenemos es que se provoca muchísima resistencia. Aquí las resistencias son más naturales y al ser un modelo, el de la aplicación de cambios mínimos viables a través del Lean Change Management, un modelo muy natural, pues somos capaces de, digamos, focalizar las áreas de trabajo donde estamos incidiendo en cada momento. Todo ello, todo esto de la ejecución y demás, al final termina derivando en que hacemos un análisis de esos 100 días y vemos el camino que hemos recorrido en ese punto. Utilizamos una técnica que llamamos de retrospectiva, a partir del cual nosotros analizamos qué hemos hecho en este periodo de tiempo y tomamos determinadas acciones. Y esto lo que puede implicar es que continuemos haciendo lo que estábamos haciendo o que vayamos virando en base a lo que es la necesidad en sí de las cosas. Esto lo que implica también es socializar el trabajo realizado y reconocérselo a las personas que han estado involucradas aquí. Y todo este proceso, al final, lo que va generando es esa cultura de aprendizaje. Aprendemos en cada uno de los pasos y vamos modificando, digamos, nuestro rumbo en base a lo que realmente descubramos que hacia dónde tenemos que ir y que sea importante. Esto, al final, lo que permite es ir sembrando en toda la organización lo que consideremos que va a funcionar y de una manera muy natural, atacando a esos ejes que Fabiola ha puesto antes encima de la mesa. Todo este proceso de transformación, al final, lo que lleva imbuido es formación continua, además de un acompañamiento y un proceso de comunicación muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, ponemos a disposición de lo que son nuestros clientes porque nos gusta ser coherentes y consecuentes a aquello que nos funciona a nosotros. Y es nuestra propia academia de formación y certificación, tanto de manera presencial y remota. Es decir, mientras vamos acompañando, podemos formarlos y certificarlos en Lean Change Management o en Agile HR, por ejemplo. Además de otros frameworks o métodos, como puede ser, por ejemplo, Scrum, puede ser Kanban o modelos incluso de escalados. Pero como nos gustaría, digamos, avanzar con este tema a nivel de conocer un ejemplo concreto de cómo se aplica esto y cómo lo hemos aplicado internamente, ¿vale? Para que veáis que podemos hacerlo en estos tiempos. Fabiola, ¿qué tal si cuentas tú el ejemplo concreto que teníamos? Perfecto, Irra. Gracias. Bien. Pues como comentaba Irra, hasta ahora pues os hemos contado el modelo que aplica en un plan de transformación, ¿no? Y ahora lo que os queríamos contar era parte de ese modelo aplicado a un ejemplo concreto, ¿no? Algo que realmente, o sea, que hemos hecho, es un ejemplo real que hemos hecho en Everis. Utilizamos este lienzo, este Canvas, este lienzo de Lean Change Management, que es una herramienta en sí misma y que lo que hace es ayudarnos a trazar un mapa de ruta, ¿no? Nos sirve para sentar las bases como un punto de partida. Y por un lado teníamos la visión del cambio. La visión del cambio, en este caso, era garantizar al máximo la seguridad a la hora de volver al trabajo, ¿no? El experimento se basaba en eso, en mejorar la seguridad en el momento del retorno, el día D,
¿no? De que la gente volvamos a trabajar en oficina, tanto nuestra como del cliente. Entonces, esa era la visión del cambio, obtener una garantía de esa seguridad a la hora de ese retorno el día D, ¿no? En toda la desescalada. Y era importante ese cambio porque realmente nunca nos hemos visto en una situación como esta, ¿no? Es una situación histórica que antes nunca nos hemos enfrentado. Y con el fin también de cuidar a nuestros empleados, ¿no? A las personas al final, que son las que forman la compañía, y garantizar también, cómo no, pues la continuidad del negocio y la calidad del servicio. Es decir, que era importante en esos tres sentidos, ¿no? Nos planteábamos cómo íbamos a medir el éxito y al final determinamos pues que tenía que ver con la satisfacción tanto de los clientes, es decir, que los clientes creyeran que a nivel de seguridad las personas que volvían a casa del cliente lo hacían con unas medidas suficientemente seguras, ¿no? Y también la satisfacción de los propios empleados respecto a esa seguridad, que las personas nos sintamos seguras y que así lo expresemos, ¿no? A la hora de volver a la oficina real, no virtual. De cara a mostrar ese progreso, tiene que ver con cómo los empleados lo muestran. Es decir, cuántos contagios, ¿no? El número de contagios que hay en esa etapa que tendiera a 0 y también, por ejemplo, el número de dudas en el buzón de dudas que tenemos respecto en todo este tiempo del COVID, ¿no? Que la tendencia en ese buzón pues fuera cada vez más hacia 0. Las personas implicadas, personas y procesos implicados en este cambio son muchísimos, la verdad, ¿no? Desde pues, los centros de oficinas, empleados, facilities, dirección, muchísimos y procesos también, sobre todo los que tienen que ver con reposición, distribución, entrega, ¿no? Toda esta serie de procesos y procedimientos. Y había una serie de acciones que vamos a llevar a cabo con el fin de sponsorizar este cambio, ¿no? Como el buzón de las consultas, habilitar un canal para preguntas frecuentes, sobre todo que las personas, ¿no? Que los empleados, que todos nosotros no nos quede ninguna duda al respecto y que nos sintamos seguros en que volver al trabajo es algo 100% seguro, valga la redundancia. Una serie de campañas de concienciación, ¿no? Para que realmente todos nosotros tengamos 1000 por 1000 claro que hay que extremar esas medidas de seguridad. Y a partir de ahí, pues surgen una serie de opciones que trazan nuestro plan, que vamos alineando en el tiempo, preparando, introduciendo y revisando, ¿no? Y de ahí hicimos un análisis del mapa de impacto. Es decir, en todo esto, ¿no? En lo que tiene que ver con la seguridad en la vuelta al trabajo, en esa desescalada, ¿qué actores están implicados en todo esto, ¿no? ¿A quién impacta? Como veis en la gráfica, las personas que están más en el centro, los empleados, los subcos, los centros y las oficinas, son aquellos que están más directamente afectados. Y conforme vamos alejándonos, pues es una afectación más relativa. Y después, respecto a los procesos afectados, sobre todo lo que es logística y entrega, son los procesos que se ven más directamente afectados respecto a otro. El mapa de impacto realmente, aparte de hacerlo en primera instancia, sirve para todo el proceso, ¿no? Mediante estás haciendo el experimento, tener en cuenta, tener siempre encima de la mesa quiénes son las personas que se ven impactadas por todo aquello que estamos haciendo, con lo cual no es algo que hacemos y luego dejamos olvidado, sino que es algo que tenemos ahí a la mano y tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí surgieron una serie de insights, ¿no? De informaciones, recopilamos una serie de información a través de diferentes canales. Se hizo una encuesta a todos los empleados de Everis para recopilar pues cuáles eran nuestras preocupaciones a la hora de volver al trabajo, ¿no? Cuáles eran las principales preocupaciones. Y las dos primeras fueron la propia y la de ¿no? los allegados, y la seguridad como primera opción, ¿no? Como primera preocupación que teníamos a la hora de volver en esa desescalada. Luego hubo un buzón de dudas y consultas, que a partir de ahí pues también se sacaba mucha información, ¿no? De lo que la gente queríamos preguntar, de las consultas que íbamos realizando. También habría que tener en cuenta pues la normativa legal, lo que hay que cumplir, que al final no depende de nosotros ni de nuestros clientes, sino de que
de un ente superior que nos indica cuál es esa normativa a seguir, ¿no? Luego, los clientes, habían clientes que pedían específicamente que hubieran personas que volvieran a sus oficinas y eso requería por parte de Veris pues que tuviéramos muy trabajado el tema de seguridad, ¿no? Para que pudieran volver con todas las garantías y ver cómo ese material realizábamos la entrega, ¿no? Dependiendo de si las personas tenían más o menos contacto con otras. Y de toda esa información que recopilamos, surgieron una serie de opciones, ¿no? Y de toda esa información, pues se hizo un proceso de ideación, de brainstorming, y de ahí surgieron estas opciones que veis en pantalla. Las opciones, para valorarlas, para analizarlas, las pusimos en una matriz de coste-valor, ¿no? Para ver realmente en cuáles poníamos foco. Si os fijáis, pues por ejemplo, había una muy disruptora, la número 2, que era el autotriaje, que tiene que ver con que cada uno en su casa se mida la temperatura, se mida a sí mismo y determine cuán seguro es que vaya o no vaya a la oficina o a la oficina del cliente, ¿no? Luego habían unos que nos servían como puente, que estaban ahí, los test PCRs y los serológicos, el punto 3.4, y los que más nos aportaban más valor y un coste relativo, ¿no? Porque si os fijáis antes que os mencionaba el autotriaje, tiene mucho valor esa opción, pero a la vez tiene mucho coste, con lo cual no era la primera opción a poner foco. En cambio, las opciones 6 y 7 nos daban mucho valor y con un coste relativamente asumible. Así que fue precisamente la opción 7 con la que nos decidimos avanzar, ¿no? Y con la que nos decidimos a experimentar. Y a partir de ahí, con esa opción 7 clara, que sería el pack de EPIs, el pack de equipo de protección individual por perfil, empezamos a hilar el experimento linkado con esta opción. Y el experimento en sí tiene en base a la opción 7, empezamos a poner en marcha ese experimento y duró 2 semanas. Ha durado el experimento 2 semanas. Ha habido 2 puntos de control en cada semana, ¿no? Hemos hecho una muestra con 40 personas y la medición del éxito del experimento tiene que ver con el índice de personas contagiadas tras el paso del tiempo, es decir, tiene que ir a la baja siendo inferior al 3%, ¿no? Y hubo una serie de pautas dentro del experimento, se probó en fábrica, se probó el tiempo de exposición de la mascarilla, ¿no? Durante 8 horas a ver qué efectos tenía, se ha probado en centros de trabajo, en fin, ha habido una serie de iteraciones ahí dentro del experimento y al final, para cumplir un poco esa hipótesis de garantizar el 100% de los empleados, ¿no? Que recibieran ese pack de EPIs durante este periodo. Así que este, en resumen, es el experimento que os queríamos compartir siguiendo el enfoque de Lean Change Management. Y para finalizar, por un lado, queríamos que os llevarais una serie de ideas claves después de este webinar. Uno, que la agilidad es una poderosísima herramienta, una poderosísima compañera de viaje que está a vuestra disposición cuando lo queráis. Que recursos humanos, el área de personas, es una palanca fundamental para impulsar la transformación dentro de las organizaciones y a su vez, pues también necesita esa adaptación. Y que en este contexto, más incierto y más inestable que nunca, fomentar cambios de alto impacto y sostenibles es posible. También quería recomendaros, para aquellos que estéis interesados en profundizar un poco más, un artículo que se publicó en este mismo medio el pasado mes de marzo y que escribió el mismo Israel con nuestra compañera Miriam Gallardo, también del Centro de Excelencia Ágil, y que puede daros también pinceladas interesantes al respecto de esta temática. En definitiva, ¿no? Lo que queríamos es concluir con esta frase de Lao Tse, que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso, porque el cambio no es un resultado, el cambio pues, es un proceso. Muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés
Un placer compartir este rato con vosotros y vosotras. Esperamos sinceramente que os haya aportado algo de valor, que os haya resultado interesante, que os haya hecho en algún punto reflexionar, ¿no? Y si tenéis alguna duda, consulta, pues nos las podéis trasladar por aquí sin ningún problema. Y si no nos da tiempo, pues os las resolveremos en privado por otras vías. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos, Fabiola e Israel, porque bueno, la verdad es que traslado las enhorabuenas que me están llegando a mí a través del chat, que son muchas. Preguntas. La primera, en el ejemplo que estabais dando antes, dice, ¿qué ocurre con las opciones que no pasan a la fase de experimentación? Vale, si quieres respondo yo. A ver, esas opciones las puedes poner luego que tú selecciones un experimento para hacer. Esas opciones luego las puedes ir implementando. De hecho, hay algunas de las que hay ahí que estamos poniendo en marcha también dentro de Everest, ¿vale? Es decir, al final tú lo que tienes es un listado de opciones priorizadas y en base al coste-valor es la primera que lanzas, pero eso no quiere decir que no puedas lanzar las otras. O sea, eso es, digamos, es learning by doing. ¿Por qué? Porque es que puede que el resultado del experimento, que no es este el caso, ¿vale? El resultado del experimento puede que no obtenga el resultado esperado. Y si no tiene el resultado esperado, tienes que lanzar otro. Perfecto. Voy un poquito rápida para que nos dé tiempo por lo menos a 4 o 5 preguntas, ¿vale? y entonces otra vez el mea culpa, la verdad que, bueno, esto es tremendo. A ver, el siguiente, de Gerardo. ¿Cómo se habría abordado ese desescalamiento COVID de no haber tenido a mano este planteamiento Agile? ¿Cuál habría sido el planteamiento nacional, tradicional? ¿Cuál hubiera sido? Diferencias básicas. Pues diferencia con respecto, a ver, es que esto como tal es un planteamiento que mezcla varias cosas, ¿vale? Pero uno más tradicional, pues la verdad es que seguramente lo que se hubiera puesto encima de la mesa hubiera sido un modelo más predictivo y más basado en un plan en el cual no te hubieras podido adaptar a lo que es el cambio, ¿vale? Entonces, hay una frase que dice que los planes están para romperlos, ¿no? Entonces, podría haber ocurrido que de no haber acotado en el tiempo y haber lanzado experimentos cortos se hubiera dilatado más. Entonces, por ejemplo, incorporar a determinadas personas a las oficinas del cliente o nosotros mismos incorporarnos a las propias oficinas, pues podría haber dilatado más. El enfoque ágil con respecto a lo que es uno más tradicional, hay gente que piensa en velocidad, pero realmente la mayor ventaja que aporta es la adaptabilidad. Y esto es un contexto donde tenemos que adaptarlo y lo estamos sufriendo en el día a día. Perfecto. Sigo. Fabiola ha comentado en un punto la cocreación en estrategia con el cliente. En esta cocreación, ¿a qué capas de la compañía involucráis? ¿Permeáis en toda la organización o os limitáis a un determinado nivel de management? Pregunta de Adolfo. Vale. ¿Contesto yo, Fabi? Sí, dale. Sí, vale, a ver, el nivel de management depende. A ver, cuando nosotros hablamos de lo que es ese análisis inicial o ese diagnóstico inicial, nosotros vamos incorporando progresivamente a las personas que potencialmente están impactadas en cada punto. Entonces, atendiendo a la naturaleza o atendiendo al punto en el que nos encontremos, vayamos involucrando a más o menos gente. Digamos, por decirlo así, nosotros hablamos de Lean, que es involucrar a las personas necesarias en ello. Que no quiere decir que, digamos, que a veces ocurre no que es nos metemos todos siempre. No, para eso están los mecanismos de comunicación, esa comunicación transversal de la que hemos hablado, en la cual el nivel de management variará, depende del impacto que tenga en cada momento. Lo que sí es cierto que la sponsorización tiene que ser clara. Entonces, a los niveles de management más altos, obviamente hay que involucrarlos desde el principio. Hemos hablado también, creo que lo he comentado yo, el tema de la oficina de transformación. Cuando hablamos de esa oficina de transformación en sí, involucramos a determinadas personas para formar parte. De hecho, esa oficina de transformación tiene un enfoque multidisciplinar, que se suele decir, en el que se incorporan distintos puntos de vista, ¿vale? Entonces, depende del caso, depende del punto en el que estemos, si estamos, digamos, focalizándonos en un área concreta de la organización, pero todo ello tiene que ir alineado y trazado, es decir, la comunicación es muy importante, pero también hay que involucrar a la gente que, digamos, que directamente va a estar impactado por ese cambio. Perfecto. Pregunta de Eva. ¿Cuál es la aportación de Design Thinking al modelo? El tema de Design Thinking, hablamos del punto de Design Thinking es cuando tú diverges para luego converger. Si os fijáis, hay un punto en el que estamos analizando determinados puntos en el que hacemos, Fabiola lo ha dicho, brainstorming, co-creamos un conjunto de ideas, entonces estamos divergiendo, por decirlo así. Aunque no utilizamos lo que es el proceso estrictamente de Design Thinking, por decirlo así,
Es ese modelo de diverge, pon encima de la mesa distintas opciones y en base, no te cortes, por decirlo así, no dejes únicamente, no te restrinjas a un elemento que seleccionas, que eso también forma parte de lo que es más predictivo, ¿no? Decir, bueno, pues solamente hago esto. Dices, no te cierres, digamos, esas distintas opciones y selecciona aquella que más valor, coste-valor te aporta en este instante y a partir de ahí mira e itera sobre ella. Ese es el punto, ¿vale? Diverger para converger. Mira, nos preguntan también en qué se diferencia este planteamiento al desarrollo de un proyecto Scrum habitual o a un simple problem solving. ¿Cuál sería el valor añadido? A ver, cuando hablamos de Scrum, por ejemplo, estamos hablando de producto, ¿vale? Entonces, el tema es, realmente, el punto de la retrospectiva, por ejemplo, es una práctica que viene del framework de Scrum como tal, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que te aporta? Lo que te aporta es que, digamos, Scrum es un proceso para desarrollo de software. Esto estamos hablando de transformar la organización desde un punto de vista de recursos humanos. Digamos que es diferente. Además, el enfoque de la experimentación, utilizando determinados diagnósticos, utilizando determinadas feedback, involucrando a gente dentro de lo que es el proceso y replicando esto, digamos, es la diferencia. Scrum está acotado a equipo, por decirlo así, a la hora de desarrollo y esto es, pues digamos así, es más organizacional y puede aplicarse a diferentes iniciativas como puede ser la transformación, ¿vale? Y hecho, una cosa adicionalmente a esto, decir pues que al final estamos centrándonos en lo que es el área de recursos humanos, que realmente sea la palanca que impulse la transformación, que esto es realmente un enfoque rompedor respecto a cómo se están viendo las transformaciones en muchas de las organizaciones con las que, bueno, con las que conocemos, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente está la diferencia también. Bueno, y por vamos, construir lo que Fabio ha dicho, al final, cuando hablamos de transformación de organización, no es implantar Scrum en un equipo, ¿eh? Son cosas distintas. O sea, es un enfoque, Scrum es algo que está acotado para una parte concreta, que es, digamos, si veis el modelo, si recordáis el modelo que hablamos antes, estrategia, personas, operaciones, digamos, la parte de operaciones hablaría de eso. Pero nosotros, al final, aquí tocas incluso la estrategia a partir de la cual esa oficina de transformación, ¿vale? Cuando hablamos de oficina de transformación no estamos hablando de Scrum tampoco, ¿vale? Son, digamos, son prismas distintos sobre los cuales se miran. Muy bien. ¿Esto lo trabajáis, pregunta Teresa, desde el centro de excelencia o generáis grupos transversales también? Pues generamos grupos transversales. Esto es un enfoque mixto. Si os fijáis, combina la parte de talento y transformación, que es donde nosotros pertenecemos, con nuestro centro de excelencia, pero lo trabajamos en conjunto. De hecho, la conceptualización y lo que la concepción del modelo, obviamente, requiere el conocimiento de gente especializada en recursos humanos. El principal challenge viene ahí, por decirlo así. Esto no es algo, digamos, que nazca de forma nativa dentro de lo que es la agilidad, sino que esto combina agilidad con recursos humanos, ambos. ¿Cuántas personas habéis tenido que movilizar para crear este, entre comillas, experimento y darle seguimiento? Pues unas pocas, unas poquitas, o sea, no son ni una ni dos, son unas cuantas porque además, si os fijáis dentro de lo que son los comités, perdonadme, el área de impacto que ha puesto antes Fabio encima de la mesa, ahí toca parte como prevención de riesgos laborales, toca la Dirección General de Everis, toca logística, toca el área de producción, toca una serie de cosas, entonces son unos pocos, ¿vale? Entiendo. Nos preguntan aquí por los errores cometidos. Yo os diría cuáles son los aprendizajes extraídos y quizás los puntos más complicados, ¿no?, de superar en este proceso. A ver, el principal punto es entender muchas veces el para qué. O sea, yo diría que a veces cuando no tienes claro el para qué, todo lo que viene detrás es complicado, ¿no? Porque tú cuando preguntas dices, ¿y esto para qué lo hago? ¿No? Que suele ocurrir y suele ocurrir incluso cuando dices, yo quiero Agile. Y dices, vale, pero ¿para qué? ¿Quieres Agile para una gestión de un servicio, que es distinto? ¿Quieres incidir sobre lo que son las de las personas? Pues es eso, es el para qué te va a determinar mucho qué es lo que haces. Y hace falta esa sesión que veíamos en esa, por decirlo así, que hemos hablado en la fase de diagnóstico, en la que hablábamos de visión y alineamiento. Ahí es donde se obtiene el para qué. De hecho, eso es un ejercicio que utilizamos de lo que se llama Inception, ¿vale? A partir del cual extraemos y alineamos a todo el mundo con respecto al propósito y todos lo entendemos. Y ese propósito es co-creado. Entonces es
hay que tener el propósito claro y a partir de ahí empezar a hacer las cosas. Y como bien has apuntalado, digamos, aquí hay aprendizaje y hay que, digamos, generar entornos de confianza a partir de los cuales esos aprendizajes, digamos, no incidan en lo que es la culpabilidad, que es lo que a veces hablamos, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, este enfoque al ser, y este ejemplo en concreto, y me voy al ejemplo, al haber sido co-creado, digamos, entre las distintas partes, el objetivo estaba muy claro y, como habéis visto, era mejorar la seguridad de las personas, que es nuestro principal activo dentro de lo que es la organización. ¿Cómo alinear, nos pregunta Ángela, cómo alinear varias iniciativas de cambio y proyectos en paralelo que requiera la organización? ¿Este modelo es válido para eso? A ver, cuando hablas de varias iniciativas de cambio dentro de lo que es la organización, esto a mí me suena, ¿vale? O sea, a mí me suena así, a rasgos, me suena a tenemos distintos departamentos que están trabajando distintas cosas y queremos alinearnos con un propósito común, ¿no? Entonces, eso lleva a una fase que se llama poner encima de la mesa las iniciativas y priorizarlas dentro de lo que es un portfolio, por decirlo de alguna manera. Eso, es decir, es crear una pila única a partir del cual se priorice lo que estamos haciendo y nos alineemos todos con respecto a los distintos cambios que hay. Porque, por ejemplo, si por ejemplo tú y yo, Maite, pertenecemos a departamentos distintos y yo creo que lo mío es lo importante y tú crees que lo tuyo es importante, ¿cómo decidimos de las cosas que tenemos encima de la mesa cuál de todas ellas es la más importante de todas? Entonces hace falta un ejercicio de alineamiento, pero sí se puede hacer. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, yo he intentado evitar la palabra backlog. Nosotros hablamos de backlog en términos técnicos, ¿vale? Que al final es esa pila a partir del cual existe ese alineamiento, esa priorización y ese foco. Muy bien, pues ahora mira, ya vamos con la última y así las cumplimos todas, ¿vale? Esta pregunta es de Gerardo y nos dice, del diagrama de procesos o ámbitos de recursos humanos que presentaba Fabiola en su charla, ¿en cuál de ellos tiene más impacto la aplicación de Agile? ¿En cuál de ellos? Disculpa, Eva. Al final, como hemos dicho antes, depende mucho de cada compañía, ¿no? Se hace un análisis personalizado. Lo que sí que te podría decir por experiencia y también un poco por parte del sentido común es que es en la cultura de la organización. Al final no solo se trata de hacer las cosas diferentes, sino de pensar diferente. Y esa combinación es lo que hace incidir fundamentalmente en la cultura de la empresa. Estupendo. Bueno, pues ya hemos acabado. Además, bastante bien para lo tarde que hemos empezado, que de verdad tengo un apuro tremendo. Muchas gracias a los dos. Ha sido una charla muy inspiradora. La verdad es que yo creo que habéis dado pistas muy concretas, muy aterrizadas, que es lo que además ahora pues la verdad es que necesitamos los que somos menos conocedores y los que han asistido, que saben muchísimo de todo esto. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, seamos un poco camaleones, como hemos puesto en nuestra portada, que es una foto, bueno, inspiradora también. Nos gusta mucho hablar con las imágenes desde Observatorio de Recursos Humanos. Lo dicho, muchas gracias y hasta gracias a vosotros. Vosotros, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Chao.